Me llamo Eduardo Salazar, tengo 37 años y crecí en un pequeño pueblo del norte de Michoacán, rodeado de cerros y caminos de tierra que parecían llevar a ninguna parte. Cuando era niño, vivía con mi abuela Rosaura, una mujer que todos en el pueblo respetaban, pero también temían. Era una de esas viejas que parecían saberlo todo. Cuándo iba a llover, quién estaba enfermo o qué día alguien moriría. Y lo peor es que casi siempre tenía razón. Mi madre murió cuando yo tenía 8 años y mi padre se fue al poco tiempo. Así que Rosaura me crió sola, en una casa grande, vieja, con paredes de adobe y olor a copal. La gente del pueblo decía que mi abuela tenía un don, pero algunos murmuraban otra palabra: pacto. De niño no entendía mucho, solo sabía que cada noche después de las 11, mi abuela me mandaba a mi cuarto. Cerraba la puerta con llave y se quedaba sola en la cocina. Yo alcanzaba a escuchar cómo movía sillas, arrastraba cosas y a veces cómo hablaba con alguien, pero nunca supe con quién. Recuerdo una vez que me levanté por agua. Tendría unos 10 años. Caminé descalzo por el pasillo y vi una luz tenue en la cocina. Me asomé y ahí estaba ella, con una vela encendida, murmurando algo frente a un frasco de cristal. Dentro del frasco había algo oscuro, algo que se movía. Cuando el piso crujió bajo mis pies, ella volteó de golpe. Su mirada me atravesó como un cuchillo. ¿Qué viste, Lalo?, me preguntó con voz ronca. Yo solo negué la cabeza y ella me acarició la cara. Tenía la mano helada. Entonces olvida lo que no viste. Esa noche no dormí. Los años pasaron y traté de dejar todo eso atrás. Me fui a trabajar a Morelia, me casé, tuve un hijo y casi no volví al pueblo. Pero hace 3 meses recibí una llamada. Mi abuela había muerto, o al menos eso dijeron, porque cuando llegué a su casa, su cuerpo no estaba en el ataúd, solo había una nota sobre la almohada: Eduardo, no abras el sótano. Y claro, lo primero que hice fue abrirlo. Cuando llegué al pueblo, el aire olía igual que hace 20 años, a tierra húmeda, a copal quemado y a silencio. Ese silencio pesado que solo se siente en los pueblos donde los muertos todavía caminan entre los vivos. La casa de mi abuela seguía en pie, como si el tiempo la hubiera respetado. Las paredes agrietadas, las tejas cubiertas de polvo y aquel portón de madera que siempre rechinaba cuando lo abrías. Nadie me esperaba. El velorio había sido 3 días antes y, según los vecinos, el cuerpo de mi abuela nunca llegó de la funeraria. Se lo robaron, decían algunos. Ella misma se levantó, murmuraban otros. Al entrar, el olor a ruda me golpeó de inmediato. Todo estaba intacto. Su mecedora junto a la ventana, las velas medio consumidas en la mesa y los frascos en la repisa. Decenas de ellos, llenos de líquidos turbios y cosas que preferí no identificar. Caminé por la sala con cautela, sintiendo cómo el aire se volvía más frío conforme me acercaba al corredor que daba al sótano. Aquella puerta era la misma de siempre, gruesa, de madera negra, con un candado oxidado, y sobre ella una cruz hecha con clavos. La nota seguía en mi bolsillo: Eduardo, no abras el sótano. Pero la curiosidad es más fuerte que la prudencia cuando el miedo lleva tu propio nombre. Esa noche decidí dormir en el cuarto donde crecí. Las sábanas olían a humedad e incienso. Afuera los perros ladraban sin parar, como si algo estuviera pasando por las calles. En algún punto el cansancio me venció. Me despertó un golpe seco, como si algo hubiera caído en la cocina. Miré el reloj: 2:47 de la madrugada. El silencio después del ruido fue peor. Bajé las escaleras con la linterna del celular temblando en mi mano. El piso crujía a cada paso. Cuando llegué a la cocina, vi una de las sillas tirada en el suelo y algo más: un frasco roto. El líquido oscuro se esparcía por las baldosas. Me incliné para ver mejor y sentí que algo se movía dentro del líquido. Algo vivo. Retrocedí instintivamente y entonces lo escuché. Un susurro, muy bajo, casi imperceptible. Venía del sótano. La voz sonaba como un murmullo infantil,
pero arrastrado como si viniera de muy lejos. Lalo, ven. Me quedé paralizado. La linterna empezó a parpadear y en ese instante el aire se volvió denso, pesado, como si la casa respirara. Subí de nuevo a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en la cama tratando de convencerme de que era el cansancio, el duelo, el estrés, pero no era la primera vez que oía esa voz. De niño, también la había escuchado. Cada noche cuando mi abuela se quedaba sola en la cocina, esa misma voz le hablaba. Al amanecer fui al panteón del pueblo. Quería asegurarme de que al menos subiera a una tumba. La encontré al final del terreno, junto al árbol donde siempre se posaban los opilotes. La lápida era reciente, pero no tenía fecha de muerte, solo una frase tallada: el tiempo no se detiene para quien ya no lo necesita. Al volver, la puerta del sótano estaba abierta. No había candado, ni cruz, ni advertencia. Solo un agujero oscuro, como una boca esperando tragarme. Tomé una lámpara de aceite que aún funcionaba y bajé. Los escalones crujían y cada paso hacia abajo olía más a tierra y a podredumbre. Cuando llegué al fondo, el aire era irrespirable. El sótano estaba lleno de frascos, como los de arriba, pero más antiguos, cubiertos de polvo. En cada uno algo diferente: cabellos, uñas marchitas y en algunos insectos vivos. En el centro, una mesa con un libro abierto y una vela encendida, como si alguien hubiera estado ahí hace poco. El libro tenía páginas amarillentas, con símbolos dibujados a mano y nombres escritos con tinta roja. Al final de la lista reconocí uno: Eduardo Salazar. Escuché pasos arriba. Pasos lentos, arrastrados. Apagué la lámpara y subí despacio con el corazón golpeándome el pecho. Cuando asomé la cabeza por la puerta, vi algo que me congeló la sangre. En la mecedora junto a la ventana, mi abuela estaba sentada. Tenía la piel seca como pergamino, los ojos hundidos, pero abiertos. Movía la cabeza lentamente de un lado a otro, tarareando una canción que solía cantarme de niño. Duérmete, mi niño, que viene el coco. Me quedé quieto, observando, sin atreverme a respirar. Ella giró la cabeza hacia mí, muy despacio, y sonrió. Los dientes no eran los de una anciana. Eran largos, filosos, como si hubieran crecido hacia adentro. Te dije que no bajaras, Lalo. Corrí. No sé cómo logré salir. Solo recuerdo el sonido de la mecedora moviéndose mientras escapaba por el patio. Afuera, el sol comenzaba a salir y los gallos cantaban como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que eso no había sido un sueño. Esa noche volví a Morelia, dejando la casa cerrada. Pero desde entonces, las cosas no han vuelto a ser normales. A veces cuando estoy solo, escucho el sonido de la mecedora moviéndose en mi sala. Y cuando miro por el espejo, detrás de mí, alcanzo a ver una figura con un rebozo gris, sonriendo. Al tercer día de estar en la casa, fue cuando las cosas comenzaron a sentirse diferentes. No sé si fue mi imaginación o si de verdad algo cambió en el ambiente. El aire era más pesado, el silencio más profundo. Recuerdo que me levanté temprano, con el primer canto del gallo. Salí al patio para lavar mi cara con el agua del pozo. Y fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un susurro, suave pero demasiado claro para ser el viento. Decía mi nombre: Luis. Me quedé quieto. El eco de esa voz parecía venir desde el granero viejo, el que nadie usaba desde hacía décadas. Pero cuando me acerqué, todo volvió a quedar en calma. Pensé que sería la voz de mi abuela, llamándome. Así que entré de nuevo a la casa. Ella estaba en la cocina, con la mirada perdida, removiendo un café que se enfriaba sin que ella bebiera un solo sorbo. «Abuela, ¿me llamaste?» Ella levantó la cabeza con lentitud y me miró sin expresión alguna. «No, mijo». Y luego de una pausa: «Pero si oíste algo, no le contestes». No supe qué responder. Su tono fue tan seco, tan lleno de advertencia, que me dejó helado. Quise preguntar a qué se refería,
pero simplemente salió del cuarto, dejando el sonido de sus pasos sobre el suelo de madera, un sonido que retumbó más fuerte de lo normal. Esa noche, mientras me acostaba en la habitación de invitados, el ambiente se volvió más denso. Afuera los perros aullaban sin parar. El viento soplaba, pero no parecía natural. Parecía que gemía. Me tapé con las cobijas hasta el cuello y entre sueños volví a escuchar mi nombre. Esta vez más cerca, casi dentro del cuarto. Luis, abre los ojos. Mi cuerpo entero se paralizó. No podía mover ni un músculo. Tenía la sensación de que alguien estaba de pie junto a la cama, observándome. Sentí el colchón hundirse, como si alguien se sentara al borde. Forcé la vista en la oscuridad y apenas pude distinguir una silueta femenina, delgada, con el cabello largo y gris. Su respiración era lenta, como si cada exhalación pesara toneladas. De pronto, oí pasos en el pasillo. La puerta se abrió y la luz tenue del pasillo iluminó el cuarto. No había nadie. La abuela estaba en la puerta, con un rosario en la mano. «¿La viste, verdad?», me dijo sin titubear. Yo no pude responder. Ella entró, cerró la puerta y comenzó a rezar en voz baja, dando vueltas alrededor de mi cama. «Nunca la mires directamente, Luis. Nunca». A la mañana siguiente, el ambiente era aún más raro. Mi abuela actuaba como si nada hubiera pasado, preparando tamales y café como si la noche anterior no hubiera existido. Pero sus ojos ya no eran los mismos. Evitaba mirarme, y cuando lo hacía, sus pupilas parecían moverse de forma inquieta, como si buscaran algo invisible en el aire. Intenté distraerme, ayudándola en el campo. El sol caía fuerte sobre la milpa y el aire olía a tierra seca. Sin embargo, noté que cada vez que pasábamos cerca del granero, mi abuela hacía la señal de la cruz y murmuraba una oración. «¿Qué guardas ahí?», pregunté con una risa nerviosa. Ella se detuvo, se giró y me clavó una mirada tan fría que tuve que bajar la vista. «Ahí no se guarda nada, ahí se esconde algo». Esa frase me acompañó todo el día. Y esa noche, mientras el reloj del pasillo marcaba las 12, escuché que el viento volvía a gemir. Esta vez sonaba como un llanto, pero no era un llanto humano. Era más profundo, más desgarrado, como si el dolor proviniera de otro tiempo. Decidí levantarme, tomar mi linterna y salir a ver qué pasaba. La casa estaba sumida en la penumbra. El aire olía a cera y humedad. Al llegar al corredor trasero, noté algo extraño. Las veladoras que mi abuela había puesto en el altar estaban apagadas y una de ellas tenía marcas de dedos, como si alguien las hubiera apretado con fuerza. Me agaché a observar mejor y entonces sentí que alguien caminaba detrás de mí. Giré la linterna de golpe y ahí estaba, la silueta de la mujer que vi la noche anterior, pero esta vez más cerca, más clara. Su rostro era una mezcla de tristeza y rabia. Su boca temblaba al intentar pronunciar algo, pero ningún sonido salía de ella. Corrí hacia mi habitación y me encerré. Pasé el resto de la noche escuchando el golpeteo suave de dedos en la puerta, una y otra vez, hasta que salió el sol. Por la mañana, mi abuela ya no estaba. Su cama estaba intacta, como si no la hubiera ocupado. En la mesa había un papel arrugado con una sola frase escrita en tinta seca: «No abras el granero, no repitas mi error». Pero el ser humano, cuando siente miedo, también siente curiosidad. Y yo, por desgracia, no supe elegir bien entre ambas. Pasaron 3 días desde que mi abuela desapareció. Nadie en el pueblo la había visto. Fui a la iglesia, al mercado, al río donde a veces lavaba la ropa, pero nada. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Las vecinas me decían que no me preocupara, que tal vez fue a visitar a una prima en Tepehuanes,
Pero yo sabía que no. Mi abuela apenas salía de casa, y menos sin avisar. Además, desde aquella noche, algo me decía que seguía allí, en algún lugar de la propiedad, solo que ya no del lado de los vivos. El granero. Esa palabra me rondaba la cabeza como un zumbido constante. Recordaba la advertencia escrita en aquel papel, pero cada vez que pasaba por el patio y veía la puerta vieja, con su candado oxidado y las tablas cubiertas de telarañas, sentía que algo me llamaba desde adentro. No sé si era mi abuela o eso que la atormentaba. Una tarde, cuando el sol se escondía detrás de los cerros y el cielo se teñía de un naranja enfermo, decidí hacerlo. Tomé una linterna, una palanca vieja y me acerqué. El silencio era total. Ni los grillos se atrevían a cantar. El aire olía a tierra húmeda, pero también a algo más. Algo podrido, como carne vieja. Metí la palanca entre las tablas y empujé. El candado se dio con un crujido que me erizó la piel. La puerta se abrió lentamente, dejando escapar un aire frío, pesado, casi tangible. La linterna apenas alcanzaba a iluminar las esquinas, pero lo poco que vi bastó para congelarme. Había símbolos pintados en las paredes con lo que parecía sangre seca. Círculos, cruces invertidas, figuras humanas deformes. Y en el centro, un costal grande, viejo, cubierto de manchas oscuras. Avancé con pasos lentos, sintiendo que cada uno me alejaba más de la cordura. El costal se movió. Apenas un poco, pero lo suficiente para que retrocediera de golpe. ¿Abuela?, murmuré sin pensar. El costal volvió a moverse y entonces lo escuché. Una respiración. Lenta, humana. Me acerqué, temblando, y con una mano temerosa abrí la parte superior del costal. El olor que salió me hizo casi vomitar. Dentro no había una persona, sino huesos, cabello gris y un rosario roto. Reconocí el medallón. Era el de mi abuela. Retrocedí horrorizado, tropezando con algo que rodó por el suelo. Era una caja pequeña, de madera, sellada con cera. La abrí. Dentro había fotos antiguas, recortes de periódico y un pequeño muñeco hecho de trapo, con la cara cosida y alfileres clavados en el pecho. Uno de los recortes decía: mujer acusada de brujería desaparece tras la muerte misteriosa de 3 aldeanos. ¿Y la foto? Era ella, mi abuela joven, con la misma mirada que me había estremecido toda la vida. Entonces, algo cayó detrás de mí. Giré la linterna y vi que una de las figuras pintadas en la pared comenzaba a chorrear, como si la tinta reviviera. La forma humana empezó a moverse lentamente, estirando sus brazos hacia mí. Me quedé paralizado. No sé si fue el miedo o el aire helado que de pronto me rodeó, pero no podía moverme. Las sombras se movían, arrastrándose por las paredes, acercándose. Y entre ellas, la voz. Te dije que no la miraras, Luis. Era la voz de mi abuela, pero no venía de ninguna parte, venía de todas partes. Entonces el costal se rompió por completo y una mano huesuda, gris, salió de él. Sus dedos estaban llenos de anillos oxidados y su piel se deshacía como papel mojado. La cosa que salió de ahí no era humana. Tenía la cara de mi abuela, pero sus ojos eran blancos, vacíos, y su boca sonreía con una expresión antinatural. «Me liberaste», dijo con una voz que retumbó como un eco dentro de mi cabeza. «Ahora te toca pagar lo que yo pacté». Corrí. No recuerdo cómo llegué hasta la casa. Cerré todas las puertas, todas las ventanas, pero ella, o eso, golpeaba las paredes por fuera como si supiera exactamente dónde estaba. Cada golpe hacía vibrar la madera y con cada uno de ellos los focos parpadeaban. Me escondí en el closet, cubriéndome la boca para no gritar. Afuera el ruido cesó. El silencio duró solo unos segundos y entonces, desde el otro lado de la puerta, oí su voz. Suave, como una caricia. «Abre, Luis».
soy tu abuela. Cerré los ojos con fuerza, sentí las lágrimas caer, pero no podía hacer nada. El pomo de la puerta comenzó a girar lentamente, muy despacio, chirriando con cada movimiento. Y en ese momento supe que pasara lo que pasara, nada volvería a ser igual. Cuando desperté, era de día. Todo estaba en calma. La puerta seguía cerrada, no había rastros de nada. Pensé que había sido una pesadilla, hasta que salí al patio y vi el granero completamente quemado. Solo quedaban cenizas, y en medio de ellas, el rosario de mi abuela, intacto. Desde entonces, por las noches, alguien deja una taza de café caliente sobre la mesa. Nadie la pone, nadie la bebe, pero siempre está ahí, humeante, como si alguien aún viviera entre nosotros. Después del incendio del granero, todo el pueblo comenzó a murmurar. Decían que yo lo había provocado, que estaba loco, que había profanado el lugar sagrado de mi abuela. Algunos me evitaban, otros cruzaban la calle cuando me veían venir. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que comenzó a pasar después. Las noches ya no eran tranquilas. Escuchaba pasos en el techo, susurros en los rincones y el crujir del piso bajo mis pies, aunque yo estuviera inmóvil. El reloj del pasillo, que había dejado de funcionar hacía años, empezó a marcar la medianoche con un tic-tac lento, casi burlón. Cada vez que sonaba, el aire se volvía más frío y el olor a cera quemada llenaba la casa. Intenté no volver a dormir ahí, pero algo me ataba a ese lugar. Tal vez era el miedo o la culpa. Cada mañana encontraba señales nuevas. La mecedora de mi abuela moviéndose sola, una sombra reflejada en el espejo, o la puerta del granero, que juraría haber ardido hasta los cimientos, abierta de nuevo, con un leve rastro de humo saliendo de ella. Era como si el fuego nunca la hubiera destruido. Un día, desesperado, busqué entre las cosas viejas de mi abuela. Quería entender. En un viejo baúl encontré un cuaderno cubierto de polvo con una cinta negra amarrada alrededor. Al abrirlo, un olor agrio salió, como de flores muertas. Las páginas estaban escritas con una caligrafía temblorosa y lo que leí me quitó el sueño para siempre. Mi abuela había sido sanadora. Sí, pero también algo más. En su juventud perdió a su primer hijo durante una epidemia que azotó el pueblo. En su desesperación, acudió a una mujer que vivía entre los cerros, alguien a quien todos temían. Esa mujer le enseñó cómo traer de vuelta lo que se había perdido, pero a cambio debía entregar una vida por cada alma que regresara. Mi abuela lo hizo, y desde entonces los muertos comenzaron a visitarla cada noche. Algunos los mantenía alejados con rezos y velas, otros con pactos. Entre las últimas páginas había un dibujo, un círculo con símbolos idénticos al del granero, y en el centro una frase escrita con letras grandes: «Quien rompe el sello, hereda la deuda». Comprendí entonces lo que había hecho. Al abrir el granero, yo había roto el sello que mantenía encerrado todo aquello que mi abuela había conjurado durante años. Y ahora, ellos venían por mí. Esa misma noche, mientras trataba de salir del pueblo, mi camioneta se apagó justo frente al portón del cementerio. El motor rugió un par de veces y murió. Intenté encenderlo varias veces, pero no respondió. Afuera, la neblina se arrastraba como una criatura viva, y entre ella vi una figura. Era mi abuela, vestida igual que el día en que desapareció, con su rebozo gris, caminando lentamente hacia mí. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos no tenían vida. Golpeé el volante, aterrado. «No te acerques», grité. Pero ella sonrió.
Esa sonrisa que antes me tranquilizaba, ahora me helaba los huesos. Se detuvo frente a la camioneta y levantó la mano, mostrándome algo. Era el rosario, el mismo que había encontrado entre las cenizas. Y entonces habló, con una voz quebrada, pero clara. No debiste leerlo, Luis. Ahora tú debes continuar lo que yo empecé. El motor de la camioneta encendió solo, las luces parpadearon, y en el parabrisas, por dentro, se formaron gotas que dibujaban una palabra escrita desde el otro lado del cristal. Paga. No recuerdo mucho después de eso. Dicen que me encontraron inconsciente en la carretera, con el auto detenido y el motor encendido. Nadie vio a nadie más conmigo, pero en el asiento del copiloto había una taza de café humeante y un rosario colgando del espejo retrovisor. Me mudé de ese pueblo. Intenté rehacer mi vida lejos de todo eso, pero algunas noches, cuando me miro al espejo, veo detrás de mí la silueta de una mujer con el cabello largo y gris, sonriendo con dulzura. Y a veces, cuando despierto, el café ya está servido, caliente, esperándome. Yo sé que no estoy solo. Sé que lo que ella desató ahora camina conmigo, que el secreto de mi abuela no murió en esa casa, solo cambió de dueño. Así que si alguna vez encuentras un diario viejo, una caja sellada o una voz que te susurra en la oscuridad, no la escuches, no la abras, no la mires, porque puede que no sea curiosidad lo que despiertes, sino una deuda antigua esperando ser cobrada. Si escuchaste hasta aquí, suscríbete y comparte, pero hazlo bajo tu propio riesgo, porque puede que esta historia ahora también te siga a ti.